Hola, buenas tardes. Vamos a continuar con la serie de vídeos basados en el libro Los 100 finales que hay que saber. Estamos en el capítulo de los finales de peones, en la sección de 2 peones contra 1, y dentro de ella vamos a estudiar ahora la situación en que se enfrentan los peones de torre y caballo contra el peón de torre. Es una de las situaciones más interesantes y que se han producido a menudo. Veréis que estudiamos menos las posiciones en que se enfrentan 2 peones centrales contra un peón de una de las columnas de uno de ellos, que siempre son más favorables al bando de los 2 peones y que ocupan ya muchas circunstancias y algunas posiciones de tablas y se sale el ámbito de nuestro estudio. Pero la posición de los peones de torre y caballo contra el peón de torre sí la vamos a estudiar con bastante detalle. En este caso, antes de profundizar y empezar a analizar esta posición, vamos a recordar una serie de posiciones que son críticas. Si recordamos estas posiciones y el resultado de cada una de ellas, luego vamos a ver los análisis, pero va a ser muy fácil recordar los análisis y en general saber rápidamente cuando se produce este final si se gana o no. No tan rápidamente ni tan fácilmente como en el final anterior, porque hay bastantes circunstancias, pero bueno, quizá nos acerquemos a ellos si comprendemos muy bien los principios y recordamos las posiciones críticas. Esta sería la primera posición crítica. Y en principio al bando débil le interesa mantener su peón en la segunda fila, pero no siempre es así, no como en el anterior final que hemos visto, que era siempre, en este caso no siempre es así. En el caso de que el rey del bando fuerte consiga la cuarta fila, tiempos de reserva con los 2 peones y los 2 peones en la segunda fila, la posición es ganadora. Y en ese caso, al bando débil, las posibilidades le vienen en algún caso de avanzar el peón. Si permite esta posición es ganadora. Vamos a recordarlo. Con el rey en la cuarta fila hay tiempos de reservas con los 2 peones, los 2 en la segunda, posición es ganadora. Así que lo primero que intentará, lógicamente, el bando fuerte que llega a este final es situar lo mejor posible su rey y no avanzar sus peones. Cuanto más atrás estén los peones, mejor. Si tiene alguno avanzado, eso le perjudica y puede que ya no vaya. Si los tiene atrás, tiene que intentar conseguir la cuarta fila. Esta es la primera posición crítica. Vamos a quitar los colores y las flechas. Esta es la primera posición crítica que es ganadora para el bando fuerte. Vamos a ver. Vale, esta posición es la misma con otro análisis. Bien, si uno de los peones se ha movido, concretamente es diferente si se ha movido el peón de G que el peón de H. Bueno, si se ha movido el peón de G a la tercera fila, entonces ya depende de a quién le toque mover. Perjudica, en este caso, por supuesto, tener que perder la oposición, es decir, esta es una posición de Zugzwang mutuo. Por el contrario, con el peón de torre no es una posición de Zugzwang mutuo. Pero la siguiente posición interesante para estudiar es esta posición. Si es el rey de las negras el que ha conseguido la cuarta fila, entonces le interesa mantener la oposición. Es fundamental para él mantener la oposición. Y por lo tanto le interesa, en este caso, avanzar el peón y alcanza una posición de tablas, moviendo su peón. Esto es importante de conocer porque normalmente tenemos la idea de que hay que aguantar con el peón atrás y entonces eso está bien si el otro ya tiene algún peón avanzado, sobre todo si tiene los 2 peones avanzados. Si las blancas tienen los 2 peones avanzados, entonces mantener el peón en la segunda fila garantiza las tablas. Pero si los tienen atrás, entonces depende de la posición de los reyes. Y si conseguimos avanzar el rey a la cuarta fila, lo que más nos interesa es mantener la posición. Esta es la otra posición crítica. Realmente podríamos ir ahí 2 posiciones fundamentales. La primera que hemos visto y esta última. Estas serían las 2 fundamentales. Ahora ya empezaremos a hacer análisis. Las otras posiciones son un poco complementarias de las que hemos visto. En esta posición nuevamente están los reyes en oposición y es nuevamente una posición de Zugzwang mutuo. Llegados a esta posición, si las negras mueven, pierden, si las blancas ganan, es tablas. Así que es fundamental en las maniobras anteriores, si se va a llegar a esta posición, intentar hacerlo en el caso de las blancas, que pueden tener los peones más atrás, pues de tal manera que en esta posición les toque a las negras. Y muy bien, pues vamos a empezar ya a analizar alguna de estas posiciones. Empiezan las negras y
vamos a suponer que intenten aguantar con su rey para que el rey de las blancas no pueda colarse a la casilla H6. Entonces el rey de las blancas movería a la casilla G4. Ahora las negras podrían avanzar el peón, lo cual significa que les va a ser muy muy fácil a las blancas conseguir la posición última, la segunda posición crítica, porque tienen muchos tiempos de reserva, así que las negras, más lógico que intenten evitar que el rey de las blancas todavía alcance la casilla H6. Lo pueden hacer colocando ahora su rey en la casilla H6 o colocándolo en la casilla F6. Pero vamos a ver, primero vamos a colocar en la casilla F6, que parece obvio. Pero, como pasa a menudo, las blancas aplican el rodeo. Colocarse en una casilla en los finales de reyes y peones cuando no hay otras piezas para perder tiempos, pues no garantiza poder mantenerse en ella. El rey blanco empieza a rodear. Entonces el rey negro jugaría lógicamente H5, podría ir a G7, pero llegaríamos a posiciones que vamos a ver luego. Y sí, ahora las blancas tienen que gastar uno de sus tiempos de reserva. G3, de tal manera que ahora lo que sucede es que el rey negro no puede salir de la banda. Vamos a suponer, viene con el rey aquí, entonces el rey blanco avanza, esta jugadora ya es única, el rey blanco rodea, después de H6, H4, el peón negro cae. Así que en realidad, si el rey de las negras en este momento se va a la casilla H6, las blancas mediante el rodeo acaban capturando el peón de H con facilidad. Por lo tanto, lo que debe hacer el rey de las negras, lógicamente, sería ir a F6 y cuando el rey de las blancas vaya a H5, ir a G7. Ahora, momentáneamente, está evitando que el rey de las blancas entre en la casilla H6, pero las blancas tienen un montón de tiempos de reserva. Pueden ganar mediante la jugada H3, G3, moviendo el rey, pero deben tener un poco de cuidado, porque en algún caso, por ejemplo, con la jugada G4 no ganarían por H6. En algún caso, la jugada H6 es buena. En este caso lo que sucede es que el rey de las blancas ha quedado atrapado delante de sus peones y ahora la maniobra de rodeo que tiene que hacer hacia F4 le cuesta muchos tiempos y permite a las negras la reacción adecuada para conseguir tablas. Así que podrían hacer rey G5 o bien G3. G3 es la forma de avanzar más sencilla sin obstaculizar el regreso de nuestro rey y manteniendo uno de los peones en la segunda fila, lo cual es crítico, clave, perdón. Vamos a hacer, por ejemplo, por lo tanto, G3. Ahora, en el caso de H6, el rey blanco sí puede ir a F4 y sería muy fácil. H6, inmediatamente el rey blanco iría a buscar esta posición. Y recordad, con esta posición de los reyes, esta posición del peón, lo único que necesitan las blancas es conseguir la oposición cuando sus dos peones llegan a la cuarta fila. Y tener la oposición. ¿Cómo? Pues avanzan primero el peón de G, no es la única jugada, pero más sencilla. El rey de las negras vendría aquí y ahora pues tienen que ver lo que sucede. Si avanzan dos casillas el peón de H, el rey negro tomaría la posición, por lo tanto deben avanzar una. Aquí únicamente deberían considerar la posibilidad de H5, pero entonces la jugada G5 crea un peón pasado apoyado en una posición que es ganador. Entonces avanzarían el peón a la tercera fila y ahora alcanzarían esta posición teniendo la oposición. Y es una posición que vamos a ver próximamente en este mismo vídeo. Muy bien. Vamos a volver, por lo tanto, atrás al momento clave cuando las negras han avanzado a la tercera fila. No deben avanzarlo. Las negras deben mover aquí su rey hacia atrás. La verdad es que si aquí da igual, pero si las blancas tuvieran movidos los dos peones y ninguno estuviera en la segunda fila, peón de H y el peón de G estuvieran movidos, las negras conseguirían tablas, pero tendrían que ser cuidadosas fijándose a qué casilla deberían mover su rey. Es un poco prematuro decir ahora cómo, pero cuando veamos la regla para ganar, pues habría que hacer lo inverso y conseguir encontrar la casilla en la que conseguirían tablas. Ahora, pues vamos a, como da lo mismo, pues vamos a elegir una de las dos casillas y lógicamente si va a la otra, la forma de ganar de las blancas sería diferente en el momento que tengan que mover su peón de la segunda fila. Vamos a jugar, por lo tanto,
la jugada que puede parecer más normal, en este caso que sería rey F7, ¿no? Rey F7, entonces rey H6 y rey G8. Y ahora llegamos al momento clave. El rey blanco ya ha tomado la posición dominante máxima. Y ahora va a avanzar los peones. Tiene que avanzar los dos peones de tal manera que cuando llegue el peón de G a G6 defendido por el peón de H en H5, su rey tenga la oposición. Es decir, el rey negro esté en H8. Bien, calcular eso, pues con cuidado se puede hacer. Sin embargo, es curioso que hay una regla que lo facilita muchísimo, la regla de los colores de ver. Si conocemos esa regla, no necesitamos calcular. Es muy fácil, avanzamos primero el peón que no está en segunda, porque con eso no nos equivocamos. Vamos a avanzar ese peón. Vamos este peón, y cuando ya lo tenemos en quinta, cuando ya tenemos que mover el otro, seguimos la siguiente regla, que por supuesto es una regla de paridad y que podríamos, reflexionando, darnos cuenta que es lo mismo que contar, pero significa contar varios tiempos de golpe y eliminando posibilidades de error. Esta regla de los colores nos dice lo siguiente: cuando vayamos a mover el peón que está en la segunda fila, cosa que es necesaria para que podamos ganar, tener un peón en la segunda fila, tenemos que mirar si los reyes están en el mismo color o en color diferente. Si están en color diferente, ponemos los peones en color diferente. Y si están en el mismo color, ponemos los peones en el mismo color. Así que en este caso los reyes están en color diferente, entonces avanzamos este peón poniéndolo en color diferente al otro. Vamos a seguir. Ahora ya el resto de jugadas son automáticas y como veis, da igual que se cambie, ¿no? Las blancas ganan. Esto parece una forma muy fácil de no tener que calcular en ese momento, pero si no supiéramos esta regla, si no nos acordamos bien de la regla, lo mejor es calcular con atención. Si tenemos poco tiempo, estamos nerviosos, estamos cansados, tenemos alguna posibilidad de cometer algún error, pero normalmente no debería ser así. Y vamos a hacer, bueno, pues vamos a suponer que aquí las negras muevan su rey a otra casilla, en vez de moverlo a F7 lo mueven a G8, de tal manera que ahora la situación en la que nos encontramos es diferente. ¿Veis? Ahora los reyes están en el mismo color. Y entonces ahora el peón que está en la segunda fila tenemos que avanzarlo al mismo color, el otro peón. Es decir, aquí la cuarta y nuevamente las blancas ganan. Así que vamos a volver primero a este punto. Si el rey de las blancas puede lograr colocarse enfrente del peón rival en la segunda fila, en ese caso ganará si mantiene uno de sus peones en segunda. Si no es así, solo ganará si el rival se ha equivocado al retirar su rey a la primera fila. Por lo tanto, cuando el rey de las blancas ha alcanzado la cuarta fila y mantiene sus peones en la segunda, para las negras no es suficiente mantener en la segunda fila. Pero si las blancas han movido alguno de sus peones, entonces a las negras les basta con esperar con su peón en la segunda fila. Si no los han movido y los reyes todavía tienen alguna posibilidad de luchar por el control de la cuarta fila, es posible que a las negras les interese mover su peón. Vamos a ver. Por lo tanto, alguna otra posición crítica. Vamos a analizar, vamos a hacer un análisis más de esta posición, digamos que jugando mal. Imaginemos que las blancas piensan que lo fundamental aquí es recuperar la oposición y juegan su peón a la tercera. A partir de aquí, con los peones blancos ya los dos fuera de la segunda fila, a las negras les basta para hacer tablas, con mantener su peón en la segunda, no moverlo nunca, y en el momento en que se vean forzadas, ahora se vean forzadas a ir a la primera fila, calcular a qué casilla van, a esta o a esta, también podrían ir a F7, pero lo mismo sería calcular de una manera inversa, digamos, de tal manera que deben ir a una casilla para que cuando las blancas empiecen a avanzar sus peones lleguen a la casilla G6 cuando el rey blanco no tiene la oposición. Y en este caso la casilla correcta es aquí, porque cuando las blancas juegan aquí, en realidad, os fijáis,
Si seguimos la regla de vir de los colores a la inversa, cuando el rey blanco entre aquí, como tiene los peones en casillas de color diferente, el rey negro en ese momento debe moverse a la casilla de color diferente. Ahora lo hace así, y ahora de este modo, veis que ahora los reyes están en casillas de color diferente y los peones blancos, mueva el que mueva, van a casillas de color igual. Así que realmente la regla de los colores sigue valiendo, pero hay que aplicarla con un poco más de atención. La siguiente posición crítica hemos dicho que era esta. Vamos a ver ahora, esta es la siguiente posición crítica. Vamos a ver lo que pasa en esta posición y con eso pues podemos prácticamente ya deducir todas las maniobras anteriores y en todas las posiciones si establas o no, porque podemos pensar cómo llegaríamos, en qué circunstancia llegaríamos a esta posición. En esta posición es una posición de Zuzuan mutuo en la cual si ganan las blancas, o si juegan las blancas no ganan, y si juegan las negras sí que ganan las blancas. Vamos a analizarla primero moviendo las blancas. Si mueven las blancas, las negras mantienen la oposición. Vamos a ver, mantienen, ¿no? Si las blancas en este momento avanzan este peón, el rey de las negras viene hacia acá, el rey de las blancas no le da tiempo a rodear. ¿Vemos? ¿No? Que el rey de las blancas no le da tiempo a comerse ese peón. Si el rey se aleja, el rey de las negras se puede alejar un poquito más porque sigue estando en el cuadrado de ambos peones. Y ya, si el rey de las blancas se alejara una casilla más, el rey de las negras se colaría por aquí, ¿no? Vamos, por lo tanto, a situar esta posición ya tocándoles la posición inicial, tocándoles jugar a las negras. Tenemos esta posición, si juegan las negras pierden. Para colocar esta posición, tocándoles jugar a las negras, lo que vamos a hacer es una triangulación que no es correcta, ¿eh? Estas tres jugadas que vamos a hacer ahora serían jugadas absurdas que en este caso hacemos para alcanzar nuevamente esta posición, pero tocándoles jugar a las negras. Y ahora vamos a ver si les toca jugar a las negras lo que pasa. De momento el rey de las negras puede impedir momentáneamente la entrada del rey de las blancas, ¿no? Todas las casillas están controladas, pero el rey de las blancas se pone en oposición en la columna E. Y entonces, claro, el rey de las negras ahora no puede alejarse más porque el rey de las blancas se colaría, entonces tiene que regresar aquí. Es el momento en que el rey de las blancas inicia el rodeo. Y enseguida nos damos cuenta de que este rodeo va a tener éxito, claro. El rey de las negras puede intentar resistir, por ejemplo, podría jugar a G7 y jugar a rey E6, jugar a G6, vuelve a coger la oposición, pero entonces las blancas con el jaque rompen la oposición y cuando el rey de las negras captura el peón, el rey de las blancas defiende el suyo y se asegura capturar este peón de tal manera, el peón de H6, de tal manera que cuando lo capture, el rey de las negras no le puede encerrar en la casilla F6 porque no está lo suficientemente cerca para hacerlo. Si estuviera en la casilla F4 sí lo conseguiría, pero no puede estar porque ha tenido que capturar el peón de G4. Estas maniobras son bastante sencillas. Las maniobras son sencillísimas, es casi más difícil recordar cuáles son las posiciones críticas. La posición crítica es con los dos peones en la cuarta y los reyes en oposición. Es una posición de Zuzuan mutuo que hay que recordar. Las maniobras anteriores son bastante fáciles de aplicar. Moveremos los peones si estamos en disposición de hacerlo de tal manera que lleguemos a esta posición tocándole jugar al rival. De esta forma, recordando bien esta posición y la primera, que la vamos a volver a colocar en primera posición, esta, sabemos casi todo lo referente a este final. En esta posición, con los peones en la segunda fila, el rey en la cuarta, las blancas ganan siempre. En la posición con los peones en la cuarta y los reyes en oposición, es una posición de Zuzuan mutuo. Y por lo tanto, bueno, pues hay alguna, aquí podríamos considerar algunas posiciones complementarias para entender lo que sucede. En esta posición, si juegan las blancas, que con el peón de G movido no podrían
no podrían ya ganar. Con el peón de H sí, porque tienen esta jugada que mantiene al peón de G con la posibilidad de mover una casilla o dos, y con las circunstancias, si el peón negro mueve a la tercera, entonces el peón blanco alcanza la posición que hemos dicho de Zhuang Mutu. Si el peón negro mueve a la cuarta, es una situación problemática para él, porque entonces las blancas consiguen esta posición que también es de Zhuang Mutu. Nos queda una posición por ver, que sería esta posición. Esta es una posición a la que podríamos llegar en el caso de que sea el rey de las negras el que haya conseguido la cuarta fila. Si el rey de las negras alcanza la cuarta fila antes de que el rey de las blancas, bueno, entonces ya tiene prácticamente ganadas las tablas, pero tiene que jugar con atención. Si los peones blancos están movidos, pues sabemos que la defensa más fácil es esperar con su peón en la segunda fila, pero si los dos peones blancos, los dos, están en la segunda fila, si se dedicara a esperar, perdería. En ese caso, la jugada que hace tabla es avanzar el peón a la cuarta. Vamos a ver lo que pasaría si lo avanzara a la tercera. Ya sabemos lo que pasaría si empezara a mover con el rey hasta que el rey blanco penetrara. Si lo moviera a la tercera, blancas harían G4, el rey podía ir a G5, bien, puede ir por ejemplo a G6, pero esta es una posición que ya hemos visto. Si les toca a las blancas con el rey negro en F6, harán H4. Si les toca con el rey negro en G6, harán H3. Y en ambos casos ganarán. Así que la única jugada que nos faltaría por analizar sería rey G5, pero claro, los gigantes de las blancas hacen rey G3, de tal manera que H5 pueden hacer H4 seguido de G5, creando un peón pasado apoyado. Así que las negras ahora deberían volver con su peón hacia atrás. Y es lo mismo. Vuelven a F6. Las blancas, por supuesto, primero van a F4. Pero cuando van a G6, ahora tenemos que mirar dónde está el rey. Y tenemos que conseguir la oposición con el peón en H4. Por lo tanto, si ahora avanzamos el peón a H4, la conseguirían las negras. Si lo avanzamos a H3, ahora los reyes están en oposición, lo avanzamos en este momento a H4 y las blancas toman la oposición. Así que volvamos a la posición inicial. En esta posición de los reyes, con el rey negro en la cuarta fila, es importantísima posición defensiva que les da prácticamente garantías de tablas a las negras en este final, pero justo en esta posición tienen que hacerlo moviendo el peón a H5. Vamos a ver las posibilidades de las blancas, que serían G3, H3, H4, mover el rey. En el caso de H4, el rey juega a E5 y en el caso de G3 el rey juega a F5. El rey negro puede defender las casillas críticas en todo momento. Con la oposición, o en algún caso con la oposición distante. En el caso de que el peón blanco avance a H3, el peón negro avanza a H4. Y nuevamente las negras pueden defender las casillas críticas del peón bloqueado porque tienen la oposición. Y si el rey intenta mantenerse, bueno, mareando ahí, pues el rey negro mantiene la posición y lo único que nos faltaría es considerar el avance del peón a G. Entonces, rey negro vendría aquí y si rey F3, esta posición podría haberse alcanzado si las blancas hubieran movido G3 antes, un par de jugadas antes, pero da igual. Entonces, las negras mueven su rey aquí de tal manera que si el blanco empieza el rodeo, el rey negro, bueno, las negras tienen entonces tablas de varias formas, porque podrían directamente hacer H4 o rey G4 y luego H4. Y si hacen las blancas H3, pues entonces rey F5 y nuevamente las negras toman la oposición y no hay manera de capturarles el peón de H5. Bien, con todas estas circunstancias que hemos considerado, podemos decir que los finales de dos peones de torre y caballo contra el peón de torre, en la mayoría de las circunstancias ya los comprendemos y podremos jugarlos correctamente. Como veis, tienen cierta complejidad, pero nos permiten conocerlos de manera detallada, así como en otros casos para conseguir conocer exactamente todos los finales de dos peones contra uno,
pues necesitaríamos un estudio teórico muchísimo mayor. Aquí con unas cuantas reglas nos puede bastar. Bien, seguiremos en el próximo vídeo con algunos casos de finales de peones y terminaremos los finales de peones. Vamos a pasar a lo que podríamos decir la segunda situación con peones de torre bloqueados y otro peón. Hemos dicho que habría el peón alejado, que sería el de 4 columnas, por lo tanto el más frecuente. En este caso los peones bloqueados están en la columna A, mientras que en el anterior ejemplo estaban en la H. Eso quiere decir que las 4 columnas alejadas serían E, F, G y H, las que habríamos estudiado en el ejemplo anterior. La columna próxima sería la columna C, la columna del alfil, y la columna menos próxima intermedia sería la columna D. Las reglas para estas columnas obligan a considerar otra circunstancia que las modifica un poquito, aunque realmente son relativamente muy fáciles de recordar. La circunstancia que hay que tener en cuenta es que en este caso las negras, además de defenderse de la forma pasiva, digamos, esperando a que el rey blanco se lance con, en este caso de A7 para comer el de D, esté en D2, D3, D4, D5, donde esté, tienen otra posibilidad ahora, que es ellas mismas lanzarse del peón A, lo que llamamos el contraataque. Y eso hace que tengan una posibilidad más de entablar y por lo tanto esta posición con este peón establas en más circunstancias. Vamos a ver lo que sucede. Vamos a analizar primero esta posición. Primero vamos a mover, por ejemplo, las blancas mueven su rey, claro, no pueden hacer otra cosa. Las negras van hacia atrás. Realmente las negras podrían ir ya aquí. Vamos a analizar primero esta variante aquí. Y efectivamente, si ya nos damos cuenta, porque el rey blanco no puede evitar que el rey negro se sitúe delante del peón, que esta posición establas muy fácil, ¿no? Así que las negras aquí, y ya nos damos cuenta que con el peón en la segunda y los peones bloqueados en sexta, establas. Así que con los peones bloqueados en sexta, establas con el peón en segunda. Vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a suponer que el peón está en la tercera. Evidentemente, si el rey ahora pudiera lanzarse para allá, también establas, ¿no? Pero vamos a imaginar que empezamos la posición así. Vamos a ver lo que pasa si las blancas van avanzando. Ahora ya está clarísimo que el contraataque no funcionaría, ¿no? El contraataque ha dejado de funcionar. Entonces el rey negro moría de forma pasiva y lo que sucede es lo siguiente. Ahora llegamos al momento clave. El rey de las blancas no puede ir a por el peón, no tiene espacio de ir a por el peón. Para ir a por el peón tendría que avanzar. Y en ese caso, el rey de las negras captura el peón muy fácil y a tiempo de cerrar el rey de las blancas. Lo vemos. Así que hemos visto que con el peón en segunda era tablas mediante el contraataque, en tercera también, pero no es necesario el contraataque. Con el peón bloqueado en sexta y el peón menos próximo, es tabla siempre. Esto es bastante interesante, bastante importante para entender este final. ¿Y qué pasa con el peón bloqueado en quinta? Bueno, aquí ya las posibilidades de ganar aumentan. O sea que vemos que en este caso, con el peón menos próximo y menos alejado con el peón intermedio, la regla de tener el peón lo más avanzado posible, por lo menos de momento no nos interesa. Quizá con el peón central más avanzado sí nos puede interesar, pero con el peón central retrasado, avanzar mucho el peón no nos interesa. Con el peón en quinta hay alguna posibilidad más de ganar, bastantes más, de hecho. Vamos a ver lo que pasa con el peón central en tercera. El rey puede perder tiempo y vamos a ver, el rey negro va a contraatacar. Veamos, claro, primero vamos a suponer que no contraataca. En este caso, ya la circunstancia que antes le salvaba
aquí ya no existe, porque el rey sí puede ir a por este peón. Y entonces es como si volviera a ser válida la regla de que con el peón avanzado a la quinta fila se gana, porque se cumple nuevamente la circunstancia de que el rey blanco impide al rey negro alcanzar una de las dos casillas críticas. Así que vamos a la posición inicial. Así que en este caso lo único que puede salvar a las negras es el contraataque. Vamos a considerar el contraataque. Da igual para las blancas ir con el rey a una casilla a la derecha o a la izquierda. Hay que lanzar el contraataque rápido y parece que va a conseguir tablas, ¿no? Porque va a comer el peón y ir con el rey a D8, pero no sucede así, porque las blancas tienen una maniobra hasta cierto punto inesperada, pero que si hemos estudiado el vídeo anterior, pues nos hemos encontrado muchas veces. El rey blanco encierra al rey negro y eso hace que le cueste muchísimo más avanzar su peón y que en este caso pierda. Vemos que por un tiempo el peón no llega y pierde. Así que volvemos a la posición inicial. Y esta es la posición más favorable para las negras con los peones en quinta. Así que con los peones en quinta vemos que si el peón de las blancas está en tercera o más adelante se gana siempre. Con el peón en segunda no es así. Así que con el peón en sexta es tabla siempre. Con el peón en quinta se pierde casi siempre, pero hay una posibilidad de tablas con el contraataque. Y vamos a ver ya los peones un poco más atrasados. Bueno, vamos a ver primero esta posición. Aquí tenemos el peón. Bien, esta es una posición complementaria de la primera. En esta posición el rey de las blancas está por delante. Y claro, lógicamente aquí tienen que jugar las blancas porque si jugaran las negras, el rey de las blancas tomaría las casillas críticas y ya poco importaría la posición del otro peón. Entonces juegan las blancas y entonces todavía al rey de las negras vemos que le da tiempo a el peón y situarse allí. Otra posición complementaria sería con el peón en quinta. Con el peón en quinta y el peón central a distancia intermedia menos próximo en segunda. Esta es la única posición en la cual con el peón en quinta el bando a defensor tiene éxito. Le da tiempo a lanzar el contraataque sobre el peón y luego a situar su rey en el camino del peón blanco. Vamos a verlo, rey aquí, rey aquí. La verdad es que es muy sencillo. Vemos que aquí, lógicamente, el rey blanco no tiene para el rey negro, como antes hemos visto, y la carrera para apoyar su peón también es totalmente llega antes. Vamos a pasar por último las posiciones con el peón bloqueado en la cuarta fila o más atrás. En este caso, este es el caso límite en el cual el rey de las blancas puede encerrar, el peón central está lo peor colocado posible para las blancas y le da tiempo a las negras a lanzar el contraataque, pero aún así pierden, aunque de una manera ya muy precisa y por los pelos podemos decir, pero aún así pierden, lo cual nos va a permitir, vamos a analizarlo, establecer ya la teoría general. Nuevamente el rey de las blancas encierra al rey de las negras, eso hace que a las negras les cueste mucho más coronar su peón, en este caso les da tiempo a coronarlo, los dos peones coronan, pero de tal manera que alcanzamos una posición estudiada en uno de los primeros vídeos. Los dos reyes, los dos bandos coronan dama, el rey de las blancas está situado de forma dominante, el rey de las negras está un poco atrapado y la dama ha coronado en el rincón. Este es un caso en el cual con juego preciso se gana, como hemos estudiado en uno de los primeros vídeos de la serie y por lo tanto nos lo repetiremos. Con eso vemos que con los peones bloqueados en la cuarta fila vamos a ganar siempre. Vamos a pasar por lo tanto ya al estudio de la última circunstancia de los peones de torre. Cuando tenemos los peones de torre, en este caso los vamos a poner sin bloquear y pronto vamos a comprender por qué es más fácil estudiarlo así, porque es más útil. Y este es un final bastante importante, se produce bastante a menudo. Y de hecho hay una parte del final que no la vamos a estudiar, por ser extraordinariamente complicada.
pero sí vamos a estudiar las que consideramos que son más útiles y que nos van a permitir resolver el final en el 90% de los casos. Bien, cuando tenemos peones de torre y además los dos bandos tienen peones de torre y además uno de los bandos tiene el peón de alfil de ese flanco, las reglas son muy sencillas. Si el peón en la segunda fila, el de torre, gana siempre. Por lo tanto, no debe avanzarlo si puede. Gana siempre. ¿Por qué? Porque le basta con avanzar su peón a la séptima y entonces en ese momento ahoga al rey negro, le obliga a mover el peón y según la casilla que le mueva, vamos a suponer, ahora las negras pueden mover el peón un paso o dos pasos. ¿Lo mueven dos pasos? Pues entonces nosotros movemos una. Entonces cuando bloquee, soltamos a su rey y coronamos. ¿Lo mueven un paso? Pues entonces nosotros movemos dos. Entonces a continuación tiene que bloquear, soltamos a su rey y coronamos. Esta idea, que es bastante útil y se puede aplicar en muchos otros tipos de finales y es muy fácil de recordar. En esta configuración de peones de torre y peón de alfil de ese flanco, si el bando fuerte ha logrado mantener su peón en la segunda fila, gana. Vamos a ver en este caso un ejemplo de una partida de torneo. Una partida en que les toca a las blancas, una partida Nakamura-Benjamin, en la cual pues las blancas tienen dos peones de ventaja, pero en un final de damas pueden recibir muchos jaques y tendrían que decidir si quieren cambiar damas o no. Una decisión muy difícil. Esta es una posición que he puesto como test a muchos de mis alumnos y me parece muy interesante. Para un jugador que no conoce el final es una decisión muy difícil. Parece lógico que un fuerte jugador bien concentrado debería ser capaz de calcular todos los detalles de ese final, pero realmente no suele ser así. ¿Por qué? Porque los jugadores que pueden tener mucha confianza en sus cálculos en el medio juego, incluso aunque haya sacrificios y muchas jugadas complicadas, en el final siempre tienen la duda, porque las jugadas no tienen la misma fuerza y enseguida se tiene la sensación de que quizá haya otra jugada que es parecida, pero no la vemos. Y esa inseguridad es la que hace que muchas veces estos cálculos que son posibles, y no descarto que Nakamura aquí hiciera el cálculo en vez de conocer el final, pues no se hagan erróneamente. El caso es que aquí, si hemos visto la posición anterior, sabemos que cambiando las damas las blancas ganan. Es lo que hizo Nakamura y ganó fácilmente el final. Forzó el cambio de damas y tenemos la posición que acabamos de estudiar. El peón llegará a séptima sin mover el otro en ningún momento y en ese momento pues las blancas forzarán el movimiento del peón de A7 y en función de dónde mueva, moverán el suyo. Por el contrario, esta misma posición con el peón en la tercera fila, si las blancas cambiaran la dama, sería un error y llevaría a tablas. Solo por esta pequeña diferencia. El peón está en la tercera. Bien, entonces, cuando el peón del bando fuerte ha movido de la segunda, al bando débil le interesa mantener su peón en la segunda fila. Si puede mantenerlo, lo cual en posiciones de los reyes normalmente puede, solo si el rey del bando fuerte está más dominante, podría forzar el avance del peón. Si puede mantenerlo en la segunda, son tablas. Fijaos la regla, qué fácil es. Vamos a volver a poner esta posición. Ahora la regla que fácil es con estos peones. Si el bando fuerte mantiene su peón en segunda, gana. Si no, si el bando débil mantiene su peón en segunda, en tabla. Y lógicamente esto implica que si el bando débil ha movido su peón, pierde. Vamos a ver ya la última posición de este vídeo con este tema. ¿Qué sucede aquí? Pues tenemos el peón de las negras que ha movido ya de la segunda fila. Las negras pierden. Este es un final importantísimo que es necesario conocer porque además de que teóricamente se puede producir, es el ejemplo más sencillo y más instructivo del concepto de la triangulación, que es un caso de las casillas conjugadas, una teoría en la cual aquí no nos podemos extender, no podemos profundizar, pero en este caso bastante de los más simples, porque podríamos considerar que el caso más simple de las casillas conjugadas es la oposición, pues la triangulación es uno de los casos simples, pero que se produce muchísimas veces, sobre todo en finales de reyes y peones, pero también a veces se puede producir con piezas, aunque ya eso podríamos decir que sucede
rara vez, con cuentagotas, pero en los finales de peones sucede muy a menudo la triangulación. Lo que nos encontramos aquí es una situación en la cual parece que es tabla, si les toca a las blancas, si les toca a las negras pierden muy fácil, pero si les toca a las blancas parece que es tablas, porque no van a poder entrar en esta casilla, y cuando el rey a esta casilla, el rey negro tomará la oposición. Pero en realidad, triangulando, las blancas lo van a conseguir con mucha sencillez. Ahora tendrían que jugar, la primera jugada es obvia. Vamos a poner como que la posición inicial fuera esta. Lo primero que nos damos cuenta rápidamente es que cuando el rey blanco se sitúa en C5, el rey negro tiene que situarse en C7. Son las dos casillas que hemos marcado de momento. Ahora las blancas tienen una jugada única, el rey va a ir a C5. ¿Y dónde debe situarse el rey negro cuando el rey blanco se sitúe en C5? Vamos a marcar esa casilla, pues tiene que... Por último, si el rey blanco se situara en la casilla D6, entonces el rey negro tendría que situarse en D8. Tenemos así 3 casillas para las blancas, que forman un triángulo, y 3 casillas para las negras, que también forman un triángulo. Pero la correspondencia entre las casillas en la quinta fila se produce con las casillas C7 y C8, que están verticalmente situadas en la columna C, y de tal manera que las blancas tienen muchas casillas desde las cuales vigilan esas dos, o mejor dicho, tienen varias, en este caso de 4 y C negras, para vigilar las casillas C7 y C8 tienen que hacerlo o desde la derecha o desde la izquierda, pero no tienen 2 casillas limítrofes. Eso les lleva a perder. Con la simple maniobra, el rey blanco va a C5, en este caso la casilla correspondiente es C8, el rey blanco va a C4, da igual, entonces el rey negro tiene que elegir entre ir a D8 o a B8, vigilando las 2 casillas que necesariamente tendría que poder ocupar en la próxima jugada si el rey blanco ocupa las correspondientes C5 y D5. Pero si entonces el rey blanco se sitúa en la casilla adosada a las correspondientes y al lado de la anterior, el rey negro no puede hacer lo propio. Y ahora situarse en una de estas 2 casillas, pongamos en C8 y el rey blanco tomaría la correspondencia de 5. Ahora volveremos a repetir esta maniobra. Cuando el rey negro se aparte, el rey blanco se colaría por la casilla B6. Vamos a ver unas jugadas atrás y vamos a ver que lo que han hecho las blancas a partir del momento que estaban en C5 en 3 jugadas han vuelto a la casilla inicial y las negras no pueden hacer lo mismo. Con la triangulación, el Zuzuan que estaba en su contra lo vuelven a su favor y ganan. Por lo tanto, esta posición desde el punto de vista teórico, lo único que nos interesa, si el peón de las negras ha movido a la segunda fila, se pierde siempre. Desde el punto de vista de los conceptos es muy importante porque es el ejemplo básico de la triangulación. Y con esto terminamos este denso vídeo sobre este tema y espero que nos vamos a encontrar en los siguientes. Hola, buenas tardes a todos. Seguimos con la serie de vídeos basados en el libro Los 100 finales que hay que saber. En este vídeo, el último del capítulo de los finales de peones, llegamos a la sección 4, la única sección en la cual vamos a ver posiciones con muchos peones por ambos bandos. Vamos a empezar con posiciones con 2 peones contra 2, pero en algunos pocos casos vamos a introducir algún peón más, aunque también vamos a ver alguna posición con 2 peones contra 1, pero en general van a ser las posiciones con más número de peones que ya hemos visto hasta ahora. Primero vamos a ver el caso en que 2 peones pasados luchan contra 2 peones pasados. Aunque en esta circunstancia exacta no es tan frecuente verlo, sí se ve de vez en cuando 2 peones pasados contra 2 peones pasados, pero lo que sí puede ser más frecuente es que un bando tenga 2 peones pasados y el otro, bueno, tenga alguna circunstancia a su favor, un peón pasado apoyado,
un rey mejor colocado, otras circunstancias. Si entendemos el funcionamiento con los dos peones pasados contra dos peones pasados, va a ser bastante fácil extrapolarlo a esas situaciones. El primer final que vamos a ver y la primera regla muy importante, la primera circunstancia, el primer modelo en el que debemos tomar atención es lo que llamamos el cuadrado errante. El cuadrado errante es, pues como su nombre indica, es un cuadrado, debe venir del cuadrado de los peones, ¿verdad? Pero es un cuadrado que se puede mover. Los dos peones pueden ir avanzando, de tal manera que en un momento dado el cuadrado va avanzando y puede llegar o no hasta el final del tablero. La regla dice que si el cuadrado que marcan los dos peones, en este caso peones negros, que son los que están separados, llega al final del tablero, los dos peones coronan por sí mismos. Y si no llega, ya no coronan por sí mismos y depende de otras circunstancias. En este caso, los peones negros vemos que el cuadrado errante no llega al final del tablero y por tanto los peones no coronan por sí mismos. El rey blanco está suficientemente cerca para evitar que el cuadrado avance, porque si ahora les tocara a las negras, el rey blanco atacaría. Bueno, podrían hacer la jugada A4, que es la que van a hacer porque les toca a las negras y lo vamos a analizar. Y entonces las blancas van a jugar de tal manera que van a impedir que el otro peón avance y el cuadrado errante llegue al final del tablero. Si el rey de las blancas estuviera un poco más lejos, avanzarían los dos peones, entonces el cuadrado avanzaría una casilla y ya los peones coronarían por sí mismos. Es decir, por ejemplo, en esta posición, solo con que el rey de las blancas estuviera en la casilla C1, los dos peones podrían avanzar y el peón del cuadrado errante llegaría al final y los peones coronarían por sí mismos. Vamos a ver lo que pasa si en esta posición juegan, por ejemplo, las negras, podrían avanzar D4 o A4 o podrían perder tiempos con su rey. Vamos a considerar todas esas posibilidades. La primera, la más lógica, avanza el peón que no puede ser atacado por el rey. Pero el rey inmediatamente se sitúa en la casilla C3, ejecutando dos funciones. Primero, impide el avance del peón a D4, con lo cual ya, si el peón avanza de 4, el peón desaparece. Ahí momentáneamente sería una pequeña trampa en la interpretación del cuadrado errante. Momentáneamente el cuadrado llega al final del tablero, pero claro, el peón no queda vivo en esa casilla, por lo tanto no vale. Si aquí el rey no pudiera capturar uno de los dos peones negros, entonces sí, los peones coronarían por sí mismos. Bien, y la otra cosa que está haciendo el rey es disponerse a atacar el otro peón y comérselo. Eso implica que en este caso el rey se va a comer los dos peones. Las negras no tienen realmente jugada útil, podrían mover su rey. El rey ataca a este peón, se lo come, manteniéndose dentro del cuadrado del otro peón y luego vendrá por él. Volvamos a la posición inicial. El cuadrado de los dos peones no llega al final. Entre los dos peones hay dos columnas. En este caso, si el rey impide que el cuadrado avance, se comen los dos peones. Avanzamos el otro peón. Para las blancas va a ser más fácil. Lo atacan inmediatamente, se lo comen y se mantiene dentro del cuadrado del otro. Se lo comen. Las negras pierden un tiempo con el rey. Ahora las blancas ganarán manteniendo el rey vigilando el cuadrado errante, pero en todo caso dirigiéndose a la captura de los peones. Vamos a hacer una jugada mala para las blancas para ver lo que pasaría si permiten al cuadrado avanzar. Por ejemplo, juegan el rey para atrás. Esto es un poco absurdo, pero podemos interpretar que la posición inicial podría haberse producido así. En este caso, los dos peones tienen tiempo. Ahora los dos peones han avanzado de tal manera que el cuadrado que marcan los dos llega a la última fila. Por lo tanto, ahora los dos peones van a coronar por sí mismos. Vamos a ver. El rey ataca a este, entonces avanza al otro. Ya no se puede comer este, porque coronaría al otro. Va por el otro. Bueno, entonces muy sencillo. Avanzamos este. Uno de los dos peones, obviamente, va a coronar. Creo que estos análisis nos demuestran claramente el funcionamiento del cuadrado errante y cómo se aplica esa regla. Bien, dentro de esta circunstancia de dos peones pasados separados, el resultado es diferente si los dos peones están separados por dos columnas, si están separados por tres o por una, aunque la regla del cuadrado errante se cumple siempre, pero ya hemos dicho, la regla del cuadrado errante lo que dice es que si el cuadrado errante llega al final del tablero, los dos peones coronan por sí mismos.
apoyados en algún caso en el zuzón. Pero si no llega, el resultado no tiene por qué ser el mismo en todos los casos. En este caso, con los peones separados por dos columnas, si el cuadrado errante no llega al final del tablero, el rey se come los dos peones. Y por lo tanto, si no hay otras circunstancias en el tablero que le impiden ganar la partida, ganará. Vamos a ver lo que pasa si los peones están separados más o menos columnas. Aquí tenemos una situación curiosa. Los peones están separados 3 columnas. Esta situación la estudiamos para completar el estudio teórico, pero es muy raro que se dé en la práctica, que los peones estén separados 3 columnas y que el cuadrado errante no llegue al final del tablero, pues es realmente raro, porque cubren casi todo el tablero. Pero este sería un caso en que esto sucede. Y también es raro que el rey no les pueda apoyar, pero en este caso también hemos hecho que la circunstancia sea esa. En ese caso, el rey que controla los peones, el rey controlador, debe mantenerse en la columna en medio de los dos peones, en una de las 3 casillas que vamos a marcar ahora. En este caso, C4, C5, es fácil comprender por qué. Estando a tiro de atacar cualquiera de los dos peones que avance. Por ejemplo, rey C4. Ahora, si uno de los dos peones avanza, el rey lo atacará. Y le dará tiempo a comérselo manteniéndose dentro del cuadrado del otro. Vamos a hacer la prueba. Por ejemplo, las negras avanzan este peón. El rey lo ataca. Se lo va a comer, ¿verdad? Y se mantiene dentro del cuadrado del otro. Por lo tanto, gana. Avanza el otro. El rey lo ataca. Se lo va a comer. Y aunque este avance, se mantiene dentro del cuadrado del otro. Por lo tanto, se lo come. Ninguno de los dos peones avanza. Por ejemplo, pierde un peón con el rey. Tened en cuenta que si no tuviera la oportunidad de perder un tiempo con el rey, ya las negras perderían los peones. Pero si puede perder un tiempo, lo único que pueden hacer las blancas, mantener su rey en una de estas 3 casillas vigilando, pero nunca pueden atacar los peones. Vamos a hacer la prueba. Si atacan un peón, el otro avanza. Ahora el rey está fuera del cuadrado, tendría que venir hacia él. Y entonces avanzaría el otro y ahora el cuadrado errante llegaría hasta el final del tablero. Y ahora los peones coronarían solos. Es decir, el resultado haría la vuelta. Ahora las negras ganarían. Bueno, el análisis es muy sencillo. El rey, vamos a dirigirlo hacia un peón, el otro avanza, está fuera del cuadrado, viene hacia este, avanza el otro. ¿Veis la diferencia entre que los peones estén separados? 2 columnas o 3. Con 2 columnas el rey tiene más posibilidades de comérselos. La peor situación para 2 peones pasados que no pueden ser ayudados por su rey es que estén separados solamente por 2 columnas. Vamos a ver otra circunstancia, que estén separados por una columna. Si están separados por una columna, el rey no puede comérselos nunca, porque cuando ataca uno, el otro avanza y el rey no puede acercarse a él, más que dando un rodeo que permite al otro avanzar. En este caso hemos situado ya los peones en una posición en que el cuadrado errante llega, por lo tanto los peones ganan por sí mismos. Esto siempre que el rey tenga que mover, pero claro, deberá tener que mover, si no habría otras piezas en el tablero, o algún peón que puede mover indefinidamente en otro lado, y eso no existe. Por lo tanto, en esta posición, si juegan las negras, por ejemplo, si juegan las blancas, uno de los peones ya coronaría enseguida, y si juegan las negras, si pueden perder un tiempo, lo cual es lo normal en estas situaciones, uno de los peones coronará. Realmente, si las negras no pudieran perder un tiempo, perderían los 2 peones. Ahora el rey tiene que ir a la derecha o a la izquierda, no puede mantenerse en la columna del medio y avanzará el otro peón. Y el peón coronará. Así que vemos el cuadrado errante. Es una regla que se cumple siempre para peones separados por una columna, 2, 3, incluso 4, pero eso en la práctica no existe. Pero si los peones todavía no han alcanzado la posición en que el cuadrado errante llega al final del tablero, el resultado final es diferente, dependiendo del número de columnas que separen a los peones. Vamos a ver ahora otro tema muy interesante, muy importante de los finales de peones, que se puede aplicar, y de hecho se aplica con muchos más peones, pero que lo vamos a ver en el caso elemental, 2 peones contra 2. Peón pasado apoyado. Esta es una de las reglas, esto os lo advierto claramente, porque
Lo he comprobado incluso personalmente. Me ha pasado a mí y he visto que les ha pasado incluso a otros jugadores experimentados. Y hay la tendencia que les pase a muchos jugadores. Podíamos achacarlo a que este es un concepto que se enseña mal. Tal vez sea así. O quizá que es un concepto muy poderoso y que es muy fácil ampliarlo hasta donde no deberíamos. En principio, un peón pasado defendido por otro, que es una base que no puede ser atacada, es decir, en este caso el peón pasado sería el que marcamos ahora, el de F5, el que lo defiende, el de G4 no puede ser atacado. Diferente sería si las negras pudieran en algún caso hacer, por ejemplo, tuvieran un peón en H6 y pudieran hacer H5, entonces ya la circunstancia de peón pasado defendido estaría puesta en entredicho. Esto implica una ventaja muy grande cuando tenemos un peón en estas circunstancias y una estrategia muy fácil para ganar, que nos lleva normalmente a pensar que se gana siempre. Peón pasado apoyado, ya ganamos. Bueno, pues no se gana siempre. Vamos a ver en qué casos se gana y en qué casos no. La estrategia para ganar es sencillísima, claro. El rey del bando que se enfrenta al peón pasado no puede salir del cuadrado de ese peón. Vamos a dibujar el cuadrado de ese peón. El rey no puede salir de ese cuadrado, tiene que estar ahí siempre y además no puede comerse el peón. Tiene una expectativa absolutamente pasiva. Entonces el otro rey puede hacer lo que le dé la gana. Eso es el resumen. Si un rey tiene que mantenerse pasivo, el otro puede hacer lo que le dé la gana, es lógico que la intuición nos diga que vamos a ganar siempre y que hayamos visto suficientes casos para creernos que se gana siempre. Y eso nos puede llevar a algunos errores porque no se gana siempre. Bueno, en esta posición en la que estamos ahora, pues, por ejemplo, no se gana. ¿Por qué no se gana? Vamos a ver, pues porque las negras tienen otro peón, que sería el peón alejado, que en principio es una ventaja también muy grande en finales de peones, pero que parece una ventaja menos fuerte o una ventaja que no puede enfrentarse al peón pasado apoyado. Pero en algunos casos sí se puede enfrentar. En esta posición vemos la circunstancia de que el rey de las negras se puede mantener en el cuadrado manteniendo la defensa del peón B en B5, ¿no? ¿Cómo? Pues haciendo en el momento adecuado la jugada raíz C5 o quizá raíz C6. Enseguida nos podemos dar cuenta que la jugada raíz C6 es un poquito más, diríamos, agonizante, ¿no? Si hay que poner raíz C6 va a ser más difícil, pero desde la casilla C5 parece que podemos defender el peón cómodamente. Bueno, vamos a ver, supongamos que les toca a las negras, pues jugarán rey de 5, lógicamente. El rey de las blancas viene, bueno, el rey de las negras puede mantenerse de momento en la casilla de 5. El rey de las blancas viene, el rey de las negras juega rey de 5 y si ahora le tocara jugar con la jugada rey C5 estaría muchísimo más cómodo. Pero no llega en esa situación. El rey de las blancas juega B4 y el rey de las negras llega a C6. Esta es el momento crítico, el momento que hemos definido antes como agonizante o apurado. Quizá el rey de las negras está apurado, porque por agonizante entendemos que casi siempre que va a perder, ¿no? El rey está apurado, pero está aguantando la defensa de su peón. ¿Qué pueden hacer ahora las blancas? Si mueven el rey para atrás, el rey de las negras recupera cierta libertad. Si las blancas lanzan su peón F, es una variante que vamos a ver, se alcanzan las tablas de una manera conocida, pero que vamos a repetir aquí, aunque lo hemos visto en vídeos anteriores, hace 2 o 3 vídeos. Bueno, entonces las blancas aquí podrían jugar rey A5 y las negras tienen que mantener la defensa de su peón con rey C5. Y de hecho ahora las blancas se han metido también en dificultades, podríamos decir, porque su rey no puede volver hacia atrás. Y se verían obligadas a entrar en la variante que podrían haber entrado en la jugada anterior avanzando peón a F6. Entonces el rey negro tiene que ir a por el peón. El rey blanco se acerca y alcanza las casillas críticas de captura del peón G5. Por lo tanto, lo va a capturar. Pero sabemos que cuando los peones están bloqueados de esta forma, los dos en la cuarta, aunque el peón caiga, si no hay más peones en el tablero, la partida no se pierde. Vamos a seguir el análisis de esta posición, aunque no sería necesario, puesto que lo hemos visto en vídeos anteriores. El rey puede mover de momento a G6, bueno, de momento puede mover casi a cualquier casilla, y la única cosa que
con la que debe tener cuidado es cuando el rey blanco se va a comer el peón. Podría ir ahora todavía a la casilla bien. Lo vamos a atacar de la casilla. Bueno, da igual. Da igual, pero bueno, vamos a atacar desde la casilla F6. Ahora podría defender el peón, pero bueno, da igual, al final no va a poderse mantener defendiendo el peón. Lo que debe hacer es estar preparado. Vamos a defenderlo de todas formas. Para que cuando su rival coma el peón, colocarse en la casilla, en este caso G7 con la oposición. Por lo tanto, en esta ocasión hay dos jugadas posibles, solo hay dos jugadas posibles para llegar a esta posición. Tendría una jugada correcta, rey H7, para mantener la oposición cuando el rey blanco capture, y una jugada perdedora, rey G7, que perdería porque permitiría a las blancas comer el peón y a la siguiente conseguir las casillas críticas de coronación de su peón en G4. Así que ahora la jugada correcta sería rey H7, rey por peón, rey G7. Ahora las casillas críticas de coronación del peón de G4 son las tres que hemos marcado, H6, G6, F6. Y el rey blanco no puede. Vamos a ver otra posición. Esta otra posición es fácil comprender por lo que acabamos de explicar que las blancas sí que ganarán. ¿Por qué? Pues vamos a dibujar el cuadrado del peón F y lógicamente el rey negro no puede defender su peón A porque tendría que salir del cuadrado. Por lo tanto, empezará por perder el peón A y luego el rey blanco se acercará y con el peón pasado apoyado ganará. Otra posición más. Bien, aquí tenemos otra posición. Hemos hablado muy largamente, muchas veces, de las reglas y las excepciones. Una posición que puede decir, esta es una excepción. Pues se puede ver así o no. Porque si recordamos por qué motivo las negras hacían tablas contra el peón pasado apoyado cuando su rey, vamos a dibujar ya el cuadrado, manteniéndose en el cuadrado, podía defender el peón alejado, pues enseguida nos daremos cuenta que aquí va a perder, puesto que cuando defienda el peón, las blancas avanzarán su peón de F, obligarán al rey negro a ir a capturarlo y alcanzarán las casillas críticas de captura del peón G, lo capturarán y estarán en las casillas críticas de coronación. Esto parece un poco largo de explicar y para los que no conozcáis el final puede parecer un poco lioso, pero ahora con las variantes lo vamos a ver claro. Si el peón pasado, apoyado, está en la sexta, por lo tanto, defendido por un peón en la quinta, que está bloqueando a un peón en la sexta, entonces esta posibilidad defensiva de defender un peón alejado o de evitar de alguna manera que el rey se acerque no es factible, siempre se pierde. Con esa estructura que estamos viendo siempre se pierde. ¿Por qué? Da igual a quién le toque jugar, juegan por ejemplo las blancas aquí, las negras, veis, ahora le hemos puesto más favorable porque defienden manteniendo la oposición, pero da igual, las blancas esperan, las negras tienen que apartar, las blancas atacan, las negras defienden, las blancas, bueno, avanzando directamente ya ganan, pero por hacerlo absolutamente como un espejo de la posición anterior vamos a hacer la jugada rey B6, rey D6 y ahora avanzan, claro. El rey negro tiene que ir a por el peón, el rey blanco tiene que capturar, mejor dicho, captura peón de C6, el rey negro tiene que capturar, el rey blanco ha tomado ya las casillas claves, críticas, que le aseguran capturar el peón de G6. Vamos a seguir. En el momento en que el rey captura el peón, está en las casillas críticas de coronación, por lo tanto gana. Esta diferencia entre los peones bloqueados en la quinta y en la cuarta lo hemos visto muchas veces y es muy importante. Todavía jugadores de cierta experiencia cometen este error. No cometáis este error, es muy fácil recordarlo. Atended bien a estas circunstancias. Tratad de aprender estos finales con absoluta precisión porque os van a servir para siempre. Un tema nuevo, una circunstancia nueva, interesante, es lo que llamamos el peón pasado alejado. El peón pasado alejado es famosísimo. ¿Quién no ha ganado una partida con el peón pasado alejado? Que levante la mano. No, es casi imposible. Con el peón pasado alejado todos hemos ganado
bastantes partidas. El peón pasado alejado adquiere su máxima expresión en los finales de reyes y peones, pero es una ventaja importante en los finales con una sola pieza también, y muchas veces puede ser también suficiente para ganar. En ausencia de otras circunstancias, el peón pasado alejado gana. Tiene un poco más de dificultad si los peones a capturar en el otro flanco solamente es el de torre. En ese caso, en algunos casos, la posición puede ser tabla. De hecho, sería la posición teórica que hemos estudiado 2 vídeos atrás, unos peones de torre y un peón, peones de torre bloqueados y un peón más para uno de los bandos, pero exceptuando estas situaciones desfavorables y algunas otras circunstancias excepcionales, el peón alejado sencillamente gana, y la estrategia para ganar es increíblemente sencilla. Simplemente se avanza ese peón y se obliga al rey rival a ir a por él. Y cuando ha ido por ese peón, claro, como está alejado el peón, el rey está lejos. Y por lo tanto nuestro rey aprovecha para comerse todo lo que haya en el tablero. De momento come este peón, pero va por el otro. Lógicamente, si el peón último a capturar no es el de torre, el rey siempre lo captura con tiempos de sobra para asegurar la coronación de su peón. En este caso, la circunstancia es completamente obvia. Vamos a ver otro tema importante en estos finales, en los finales de peones, el peón doblado. El peón doblado es otra circunstancia muy interesante y que también jugadores de cierta experiencia no dominan bien. Es muy diferente que el peón doblado lo sea en un lugar donde tenemos mayoría de peones o no. Si no tenemos mayoría de peones en el flanco en que tenemos el peón doblado, es menos importante, aunque también es una desventaja, podría llegar a perder, pero entonces va a depender de la situación de favorable o desfavorable de los reyes. Si el peón doblado lo tenemos en aquel lugar donde tenemos más peones, como es en este caso para las negras, veis en el flanco del rey, las blancas tienen 2 peones contra 1, esto se llama una mayoría. Las blancas tienen una mayoría, de esto no habíamos hablado todavía en estos vídeos porque siempre estamos con posiciones con un peón, con 2 peones. Cuanto más peones hay, entonces pueden aparecer mayorías. Las blancas tienen una mayoría en el flanco de rey, 2 contra 1. Las negras tienen una mayoría en el flanco de dama, 2 contra 1. Pero como el peón de las negras está bloqueado, la mayoría no sirve, está doblado, perdón, la mayoría no sirve para nada. No pueden crear un peón pasado y por lo tanto pierden fácilmente. A veces el peón doblado da alguna oportunidad más de tablas porque dificulta al bando fuerte su captura, porque son 2. Y eso, pues si fueran de torre, pues da alguna posibilidad más de tablas. Normalmente, si no son de torre, la estrategia es la misma de la del peón alejado, es muy sencilla. Se crea el peón pasado, las blancas crean el peón pasado, buscan la posición más favorable para lanzarse, que sería esta, ¿no? Ahora ya nos lanzamos, bueno, un poco más avanzado, pero sería cuando el rey no está atacando. Entonces se lanza sobre los otros peones y casi siempre podría darse alguna circunstancia en que no le diera tiempo, de hecho en este caso solo le sobra tiempo, pero casi siempre se llega a tiempo de capturar los peones y de apoyar la coronación del peón o peones restantes. Vamos a ver otro ejemplo en el cual la circunstancia es la contraria. Y en este ejemplo, pues el resultado es el contrario. Ya hemos dicho que cuando el peón doblado está en el lugar donde no tenemos mayoría, también es una desventaja, también. Pero es una desventaja mucho menor y muy a menudo no lleva a la derrota. De hecho, en esta posición, jueguen blancas o jueguen negras, cosa que vamos a probar luego, las negras pueden mantener su posición, aunque necesitan cierto cuidado en algunos de los casos. Por ejemplo, la primera variante. Juegan blancas, se dirigen hacia el peón de B. Esto está claro que el rey de las negras tiene que moverse ahí impidiendo que el rey de las blancas tome la casilla C5. Ahora las blancas podrían hacer, pues por ejemplo, F5 y el rey mantendría, el rey negro veis que logra mantener con la ayuda de su peón, logra mantener la zona, el rey blanco no puede pasar. Con un poco de sufrimiento, con un poco de apuro, las negras pueden hacer tablas contra rey de 4. Lo mismo contra F5. Vienen aquí y el rey blanco no puede pasar. Lo mismo contra G5, aunque aquí deben tener un poco de cuidado. Deben hacer F5, manteniendo el peón doblado. Por eso es interesante observar. Cuando el peón doblado no está en la zona de la mayoría, no es una desventaja tan grande. Muchas veces interesa mantenerlo para evitar las maniobras del rival.
mientras que en este caso, cambiando peones, las negras perderían, aunque es debido a que la posición del rey blanco es favorable. Pero cuando F5, las negras no pierden. Pueden mantener siempre la defensa de la zona, evitando que el rey blanco pase, perdón. La posición sería de tablas. Vamos a volver a la posición inicial, vamos a hacer una triangulación, de esas que hago yo a veces, que no tiene mucho sentido, pero es para que le toque al otro jugador en la posición inicial. Bien, si en la posición inicial les tocara a las negras, estarían un poco más apuradas, Estarían un poco más apuradas, porque fijaos, que si el rey blanco se cuela en esta casilla, las negras conseguirían, y las blancas conseguirían atacar los peones y podrían ganar. Por la posición dominante del rey, como os he dicho antes, ganarían, ¿no? Pero las negras, si les toca jugar, se salvan con una única jugada, jugando F5, obligando a las blancas a capturar y ahora colocando el rey aquí. Bueno, esta es una maniobra bastante típica, en la cual se entrega un peón, pero luego se gana una posición favorable con el rey que normalmente lo recupera. En este caso también las blancas tienen un peón doblado y vemos la desventaja del peón doblado. No se puede defender entre sí, dificulta la maniobrabilidad del rey y evidentemente pues puede provocar incluso la derrota. En este caso lo que provoca es la recuperación sencilla del peón y las tablas. Un último tema, y con esto acabaremos, lo que es simplemente pues como una exposición de temas de finales de peones que luego en situaciones prácticas con muchos más peones se producen constantemente. Si conocemos estos temas que hemos explicado en este vídeo, estaremos mucho mejor preparados para jugar los finales con muchos peones. Aunque, por supuesto, para dominarlos bien, deberíamos analizar muchos de ellos. Esa es la mejor forma de llegar a dominar los finales. Tener curiosidad y cada vez que se nos produzca un final, a nosotros, a algún amigo nuestro, aprovechar y analizarlo. Recordad, también algún amigo nuestro, porque, decía Einstein, aprende de los errores de los demás, porque la vida es demasiado corta para cometerlos todos uno mismo. Si solo te fijas en lo que te sucede a ti, no aprenderás suficientes cosas y llegará un día en que te suceda algo que no conocías y bueno, lo aprenderás entonces, pero quizá con el sufrimiento y el fracaso. Aprender del fracaso de los demás realmente no solo es sabio, sino que es muchísimo menos doloroso. Entonces, el último tema que vamos a ver son las rupturas. Hay situaciones cuando el rey no está muy cerca, que aunque haya una igualdad de peones y no haya peones pasados, pues se pueden producir rupturas que provoquen la creación de un peón pasado. Desconfiad siempre de toda posición en que haya varios peones enfrentados, en que haya lo que llamamos un peón candidato, que lo vamos a explicar mejor en el siguiente ejemplo, y en que haya peones móviles. Aunque parezca que el número de peones son iguales y que están controlados, a veces hay una ruptura que crea un peón pasado. Esta es la más famosa, la más típica. 3 peones contra 3, con una fila de por medio. 3 peones contra 3 pueden, si les toca a los peones más avanzados, bueno, realmente los otros también podrían provocar crear un peón pasado, pero a costa de creárselo al rival. Si le toca al jugador que tiene los peones más avanzados, pueden provocar siempre la creación de un peón pasado, que lógicamente si el rey está lejos coronaría. ¿Cómo? Bueno, en este caso concreto, la única jugada que gana es avanzar el peón central. Si avanzamos cualquier otro que solo son 2, el otro jugador cambiaría y ahora sí que no habría posibilidad de crear el peón pasado y como además ahora el rey de las negras está más cerca, ganaría. Pero avanzando el peón central, el rival se encuentra con varias alternativas, puede comer con el peón de la derecha, con el de la izquierda o avanzar cualquiera de esos 2 peones, pero si avanza cualquiera de esos 2 peones, el peón de la sexta fila comerá y coronará. Así que comamos con este, por ejemplo. Entonces nos rompe por el otro lado. Aquí ha aparecido que el peón candidato es aquel que está en una fila que no está pasado todavía porque está vigilado por los de las columnas contiguas, pero no tiene un peón frontal a él. Entonces hay más posibilidades de que se convierta en un peón pasado. En este caso, con la entrega de un nuevo peón con A6, el peón candidato se convierte en peón pasado y corona inevitablemente. Lo mismo pasa en la otra variante.
capturamos con el otro peón, ahora el peón que se entrega es el de C. El peón candidato se convierte en peón pasado y corona. Hay multitud de configuraciones de este tipo. Somos casi todos los jugadores. Alguna vez hemos picado en alguna de estas rupturas. Hay que estar atentos, simplemente desconfiad de cualquier situación en que haya rupturas de peones, en que haya varios peones. Podéis confiar 2 contra 2, normalmente no pueden abrir líneas, pero si hay un número diferente de peones, 4 contra 3, aunque parezca que están controlados, o si hay más de 2 peones enfrentándose a los peones del otro, hay muchas posibilidades de que haya una ruptura favorable. Por el contrario, si les tocara a las negras en esta posición, podrían, con la jugada B6, impedir toda posibilidad de creación de un peón pasado. Solamente vamos a ver un ejemplo más. Aquí tenemos una posición con esta estructura de peones. Parece que se dio en una partida rápida entre Lasker y Capablanca. Es una estructura que se ha dado en muchas ocasiones. El procedimiento aquí para crear el peón pasado es muy instructivo y lo vamos a recalcar. Fijaos que aquí hay 2 peones contra 2, pero el peón de F ya está pasado. En realidad hay un enfrentamiento de 2 contra 1. Lo que sucede aquí es que el rey de las negras parece que está suficientemente cerca para vigilar los peones. Y de hecho sería así si no tuviera su propio peón de F5 que le boicotea y le hace perder la partida. Si les toca a las blancas y hacen el avance natural, el peón candidato, en este caso eso no sirve para nada, porque las negras capturan y su rey se acerca y captura el peón que se ha convertido, que se acaba de convertir en pasado. Pero esta otra forma, este otro procedimiento para crear un peón pasado es bastante frecuente. Avanza el otro peón. El objetivo es evitar que el rey se acerque. Y esta mayoría de 2 contra 1, aunque uno de los peones es retrasado, si ese peón retrasado, la casilla en la que va a rupturar, no puede ser controlada por una pieza rival, en este caso tendría que ser por el rey porque las otras piezas ya no están en el tablero, se convierte en un arma muy peligrosa, en una amenaza tremenda que en este caso las negras no pueden contrarrestar. Intentan acercar su rey y el peón avanza. Ahora el rey no puede entrar en el cuadrado del peón de H. Y si se acerca, intentando que sea el peón de G el que se convierta en pasado y apoyado, lo cual en este caso llevaría a tablas, pero las negras pueden comer y el rey no puede entrar en el cuadrado del peón de H y por lo tanto el peón corona. Solo hemos visto 2 ejemplos de rupturas cuando en realidad hay cientos de ellos. Pero la regla más importante, aquí lo más importante, es saber que hay que estar atento a estas rupturas. Con esta posición acabamos este vídeo y los vídeos del capítulo de los finales de peones. Hemos llegado al final número 92. Estamos muy cerca ya del final del libro, del final de los 100 finales más importantes. Vamos a añadir algunos vídeos complementarios con los ejercicios y lo que vamos a hacer en los próximos vídeos es estudiar las posiciones con diferentes relaciones de material, el mate de alfil y caballo, la lucha de dama contra torre y peón, de torre alfil contra torre, finales muy densos, muy importantes en la práctica, porque a lo largo de nuestra vida todos se nos producen más de una vez la mayoría de esos finales y que cuesta aprenderse bien, la verdad, pero que hay que hacer ese esfuerzo siempre y cuando hayas llegado ya a un cierto nivel ajedrecístico. Los finales de los próximos vídeos del último capítulo, pues solo los recomiendo ya a jugadores con cierta experiencia. También algunos de los vídeos anteriores se podrían recomendar solo a jugadores de cierta experiencia, pero concretamente lo hacemos con los del próximo capítulo. Y espero que nos veamos ahí y terminemos con esta productiva relación. Hasta pronto.